pies. En este podcast hay una historia de reparación. Escúchela, porque es probable que contenga la cantidad de fuerza justa que usted necesita para enfrentarse a este día. Retomando Caminos, un proyecto de la Unidad para las Víctimas. El agua. El agua que baja de la montaña para reverdecer los prados. El agua que calma la sed de la tierra y la hace germinar para animales y hombres. El agua que nace para convertirse en manantial y termina siendo río. Pero dice mi hijo que él contrató una lancha y que se fue por todas las orillas del río mirando ropa, un pedazo de camiseta o algo, buscando. Pero él se dio cuenta que en cada lugar que iban había guerrilla. Él llegó hasta allá, hasta donde dice el comandante, habló con el señor William, que le dijo a su merced, y él le dijo, mire, vea, si usted no quiere que le pase nada, ábrase, porque yo no sé nada de su hermano. El agua del río, llena de vida, pero a veces mensajera de malas noticias. Escucha, tiene que ser más fuerte de lo que ha sido. Pero ella ponga el denuncio porque esa gente se tragó a mi hermano. La sangre del río lleva tu memoria. John Jairo era el hermano de Alex y el hijo de Jairo y Gloria. Era llamado de cariño el Mono. Trabajaba como comerciante y vivía con su papá en Pasto hasta que le ofrecieron un negocio de envíos en Sánchez, zona rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño. Un día llegó a Barbacoas y conoció a un señor de una entidad que se llama Invercosta. Invercosta hoy en día es como Efecti. Sucede que este señor le dijo al Mono que por qué más bien no hacían una sociedad, colocaban una oficina en Sánchez, Nariño, pedían el permiso a Invercosta y pues al Mono le pareció chévere, de igual me contó y yo le dije no, a mí no me parece. Después de que yo dije no, pues me convencieron. Después de hacer todas las vueltas que el negocio requería, John Jairo hijo armó maleta. Dejó a John Jairo papá en Pasto y se fue para Sánchez a poner en marcha el plan. El 8 de octubre de 2006 llamó a Gloria a saludarla, como acostumbraba. Le dijo que la cosa iba bien, que la quería mucho y que al día siguiente viajaba a Pasto y estando allá la llamaba. Pero esa llamada nunca pasó. Andrés Vega, profesional del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Unidad para las Víctimas. La Ley 1408 es el primer precedente importante que reconoce los impactos que ha generado la desaparición forzada desde los años 70, donde ocurren las primeras desapariciones, y reconoce unos derechos que son supremamente importantes para los familiares, como son los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación, y al garantizar el acceso a estos derechos se responde a unas necesidades emocionales de los familiares, de saber y poder tener una respuesta y llenar ese vacío que deja el desaparecido a través de las acciones que le corresponden al Estado. Le marcamos muchas veces y el contestador de él decía, no estoy, ya le contesto. Y el lunes siguiente fue festivo y el martes el papá de mis hijos me llamó a mí y me dijo que si yo sabía algo del Mono y le dije, de vergüenza usted estando en Pasto. Entonces, ¿qué pasó? Que como ni mi otro hijo ni el papá de mis hijos me dio razón del Mono, pues yo tomé la decisión y me fui. Después de 18 horas en bus, llegó a Pasto. Ahí se encontró con el padre de sus hijos y su esposa. Los tres viajaron hacia Sánchez a buscar a John Jairo. Una vez allá, la tarea era recoger pistas de dónde podía estar John Jairo. Y yo empecé a hablar con el que le había arrendado a mi hijo para la oficina y para la pieza. Y él me dijo que él había visto al Mono por la mañana del domingo. El mismo domingo que Gloria y John Jairo hablaron. Que él vio que él subía. Todo el mundo vio que mi Mono subió para arriba para el campamento por la vacuna, pero nadie pensó nada, o sea, ¿sí? El campamento del que le contaron a Gloria se trataba del Frente 29 de las FARC.
Y como todo indicaba que su hijo lo tenían en ese lugar, la decisión fue inmediata, sin pensarla. Allí había que ir a buscar al mono. Algo que también sabemos es que las mujeres son las que más han impulsado la búsqueda en el país. Las viudas, las madres, las esposas son las que buscan más. Y al hombre o a los hombres de esa familia en general no les gusta mucho recordar o es difícil hacer contacto con esa parte emocional de sus vidas. Gloria tomó el camino del Bajo Patía y llegó al campamento. Estando ahí, vio a uno de los guerrilleros con el reloj de su mono. Corrió hacia él para exigirle una explicación sobre el paradero de su hijo, pero solo logró que la tomaran por la fuerza y la sacaran arrastrada. Al regresar al pueblo, una mujer la abordó de la nada y le dijo: «Yo a usted ya la había visto». Yo le dije: ¿a mí? Dijo: en una foto. Lo que pasa es que su monito vivía al lado donde nosotros vivimos y yo vi su foto y una carta, porque yo le hacía cartas a él, mami. Y yo le dije: mami, ¿usted qué dice? Que ellos tienen a mi mono. Y me dijo: sí, doñita. Lo único que yo le digo es que insista, doñita. Y así fue. Doña Gloria se propuso insistir hasta que apareciera su mono. Volvió al campamento una y otra vez y en una de esas logró hablar con el comandante. Ya pasó así, seguí insistiendo, ya hablé con el comandante y me dijo: ¿usted por qué no tiene claro que yo no soy un jardín, que yo no soy niñera de ningún no sé dónde? Y ustedes, tracamana de no sé dónde, ¿por qué me la dejan entrar? Porque yo me le metí a los cafés, a los billares, me le subí al carro. ¿Por qué no me mataron? Ah, no, yo no sé. ¿Por qué no nos balacearon? Yo no sé. Pero ¿sabe qué pasó? El pueblo no le volvió a vender comida al papá de mis hijos ni a Olga. Ellos le prohibieron al corregimiento vendernos. O se van o se van. Después de 14 días en ese rincón de Nariño, no hubo más remedio que regresar. Los últimos días estuvieron llenos de amenazas, pero nadie les hizo nada. La vida intacta, pero las manos vacías. El paradero de John Jairo en ese momento era incierto. Lo sigue siendo aún. En Sánchez, alguien le dijo que a su hijo le habían pegado un tiro y lo habían lanzado al río. Pero en el 2007, un informe del CTI dijo que el muchacho estaba en las filas de la guerrilla. Lo cierto es que Gloria sigue viviendo en la casa donde el mono creció. Conserva el mismo número de teléfono de aquel entonces, pero aún así, nunca más volvió a escuchar su voz. En este ir y venir de información contradictoria, Gloria se sumió en una profunda depresión que impactó notoriamente su salud. Su vida no tenía otro sentido más que el de encontrar a John Jairo. En ese tiempo, Gloria conoció a la Unidad para las Víctimas, que la recibió con los brazos abiertos, brindándole todo el acompañamiento necesario. Lo primero y lo urgente fue el apoyo psicosocial. El acompañamiento psicosocial es una posibilidad entonces para que los familiares puedan recibir atención, asesoría, acompañamiento en su proceso de búsqueda que sin lugar a dudas remueve y afecta emocionalmente a los familiares que durante años viven con esa ausencia, con ese dolor, con esa tristeza y que va a afectar el proyecto de vida no solamente de esos que lo conocieron, sino que puede incluso llegar a afectar a otros que nacen después de la ausencia del desaparecido. Lo siguiente fue la indemnización para ella y los miembros de su familia que buscaba impulsar la reconstrucción de sus proyectos de vida. A nosotros nos indemnizaron en el 2015. 50% para los padres y ese otro 50% para el hermano de mi hijo. Mi hijo, ¿qué hizo con eso? Pues surtió más el almacén. Él tiene un almacén muy bello, muy bendecido en Florencia, en Caquetá, en todo el centro. Yo me compré esa camilla y el masajeador de pies. Y eso me dio por tener los masajeadores que tengo en la unidad. Yo tengo los masajeadores de espalda. Gloria compró estos equipos con dos objetivos: cuidar de quienes han cuidado de ella en este proceso de ponerse en pie, es decir, de los funcionarios de la Unidad para las Víctimas, y al mismo tiempo ganarse la vida. Asombrados, mami, que como una víctima puede prestar un servicio voluntario, que lo que le quieran dar con lo que le dieron, o sea, ¿de dónde la sacaron? Pero esa soy yo. Y yo me siento contenta. A Andrés Vega lo hemos escuchado a lo largo de este podcast, y él ha hecho parte de este camino de acompañamiento, fortalecimiento y apoyo de la Unidad para las Víctimas a Gloria. Hoy
ocupa un lugar muy especial en el corazón de ella y en la sala de su casa, en donde tiene una foto enmarcada con él y con varios de sus amigos de esa institución que ha convertido en su segundo hogar. Yo tuve que ir a un taller a Nariño, mami, a Pasto. Y la mayoría de los que están en Pasto fueron víctimas del mismo frente y del mismo comandante. Y fui con Andrés y con una psicóloga, porque yo iba con psicólogo de la Unidad para las Víctimas y psicóloga de OIM, para que entre ellos dos me cuidaran. Entonces, cuando nosotros llegamos a Pasto, yo le dije a Andresito que me hiciera el favor de invitar al papá de mis hijos, y así fue. No se imaginan cómo colapsó el papá de mis hijos. Ese día fue tremendo. O sea, ese día me tocó a mí misma cuidarme a mí misma. Y él me decía, ¿usted cómo lo hizo? Le dije, en la Unidad para las Víctimas me han enseñado eso. El cáncer fue uno de los males que le atravesó el cuerpo. Probablemente tanta tristeza la estaba dañando por dentro. Pero hoy Gloria es otra Gloria. Se refugió en sus terapias, en Dios y volvió a la vida. Está en clases de danza, dirige los ejercicios de 7 a 8 en el salón comunal de su barrio, aprendió a montar en bicicleta y en ella se va hasta sus clases de teatro. Trabaja en la obra Victus de Casa Ensamble y ahora sabe nadar después de no querer nada con el agua. Nadie sabe si ese río Patía guarda en lo profundo la sonrisa de John Jairo. Pero mientras la búsqueda continúa, Gloria se reconcilia consigo misma para poder recibirlo en vida el día que regrese. Soy una mujer feliz como su merced me vio cuando me vio. Y que me dan esas chiripiorcas, me dan. Entonces yo cojo esa cicla y me voy aquí para allá. Y lloro y llego al túnel y allá me tiro. Y grito, porque eso es muy bueno gritar. ¿Que tengo un fosforito prendido? Claro que lo tengo. Pero de encontrar el cuerpo. Es lo único que quiero. Quiero saber la verdad. ¿Qué fue lo que le hicieron? Este proyecto es liderado por la Unidad para las Víctimas y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, y de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID, del Gobierno de Estados Unidos de América ni de la OIM.